Que Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y queremos darle una muy cordial bienvenida a nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Para nosotros, como siempre, es más que un placer el darle nuevamente la bienvenida y pues obviamente tocando profundidades bíblicas que definitivamente son de una importancia trascendental para el pueblo del Señor. Queremos pues de lleno hoy en nuestro programa empezar directamente con nuestro tema a tratar. Hoy en nuestro programa vamos a estar hablando sobre un programa que tiene como título, o sea, en nuestro mensaje, 3 días y 3 noches, Jesús en las profundidades. Bueno, lo que podemos decir inicialmente es que por medio de un estudio exhaustivo de la palabra del Señor, la Biblia nos explica de una forma bien precisa y bien detallada qué fueron las cosas que Jesucristo estaba haciendo, qué fue lo que Él hizo de forma, bueno, de forma bien detallada, bien específica, esos 3 días y 3 noches en los cuales pues Él estuvo muerto. Ciertamente pues podemos decir que estuvo ordenando las cosas, además de pues tener que encarnar en forma humana para poder pues morir en nuestros pecados, morir por nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, y darnos la salvación a través de todo aquel que en Él crea. Jesucristo, luego de morir crucificado, esos 3 días y esas 3 noches que estuvo muerto, estaba haciendo cosas bien específicas a las cuales pues el Padre mismo lo mandó a hacer. En Mateo capítulo 27, versículos 51, 52 y 53, Mateo capítulo 27, versículos 51, 52 y 53, vamos a leer un poco sobre lo que pasó durante la crucifixión, ¿verdad? Ya en el caso, pues, cuando Jesucristo ya expiró y murió, y pues ahí mismo nos habla qué es lo que sucede después en la resurrección. Nos dice de la siguiente manera, y bueno, leemos a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: he aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mire lo que la palabra nos detalla, y ciertamente pues de esto usted nos escuchará predicando a muchos por allí, pero nosotros hoy en nuestro programa nos queremos enfocar de una forma bien específica lo que sucedió aquí y lo que sucedió antes, o sea, en esos 3 días que Jesucristo estuvo muerto, en donde pues Él estaba ordenando las cosas. En este caso nosotros podemos leer, bueno, cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, hubo un gran terremoto, las rocas se partieron. Pero cuando Jesucristo resucitó, mire esto, bueno, durante el terremoto se abrieron los sepulcros, pero cuando resucitó, pues en este caso lo que podemos hablar es que ya en el campo espiritual, los sepulcros se abrieron y santos que habían dormido se levantaron. O sea, nos dice después de la resurrección de Él. Ciertamente en la palabra del Señor nos especifica bien claro que Jesucristo viene a ser el primogénito de entre los muertos. Si decimos que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, en la resurrección de Jesucristo se nos da un evento prefigurativo de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia y del cuerpo glorificado que vamos a recibir. Jesucristo aquí recibe un cuerpo glorificado en la resurrección, pero los santos que resucitan, y cuando hablamos de santos estamos hablando, bueno, cuando dicen los santos que han dormido, en el lenguaje espiritual, todos aquellos que han dormido son aquellos que antes de morir, pues en este caso fueron amigos de Dios, o sea, estaban salvos y estaban en un lugar de reposo temporal llamado el seno de Abraham, por lo menos en el caso de la época de Jesucristo, antes de morir. Entonces, se levantaron, resucitaron y en la santa ciudad, o sea, Jerusalén, dieron testimonio del Maestro, de Jesucristo, dieron testimonio de Él. Obviamente, como Jesucristo nos aclara en la palabra, o sea, en la palabra se nos aclara que Jesucristo viene a ser el primogénito de entre los muertos, pero lo que podemos distinguir aquí es que Jesucristo fue el único en recibir el cuerpo de gloria, y estos que resucitaron en esa forma para dar testimonio de Él, resucitaron en cuerpos de carne y hueso, y pues obviamente el Señor se los llevó. Pero fue de tan impacto el momento en el que transcurre la resurrección de Jesucristo, que hasta por ese poder de resurrección, santos que habían dormido se levantaron. Bueno,
Queremos que usted nos acompañe rápidamente, ¿verdad?, a ver estas imágenes aquí. Le pedimos por el señor director que nos ayude para explicar un poco, por lo menos la siguiente ilustración nos recuerda un poco de Jesucristo estando crucificado. Bueno, cuando los soldados romanos pusieron a Jesucristo en la cruz con esos terribles clavos, bueno, los ladrones fueron crucificados con él, 2 ladrones específicamente, uno a su lado derecho, uno a su lado izquierdo. A mí me parece que estos ladrones representaban como a toda la raza humana de forma prefigurativa en lo que pues se nos quiere dar a entender aquí. O sea, durante las primeras horas que Jesucristo estuvo en la cruz se nos dice en el Evangelio de Marcos que estos 2 hombres lo injuriaban. Marcos 15, 32b, Marcos 15, 32b dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, parece que según el Evangelio de Mateo, pues que nos habla, pues en el caso de Mateo, los 2 ladrones repetían lo que los principales sacerdotes y los escribas gritaban. Porque si buscamos en Mateo 27, 42 al 44, se nos dice, bueno, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. O sea, la forma en la que injuriaban a Jesucristo, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces, ahí nos dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, o sea, eran los 2. Pero mientras el día avanzaba, en uno de los ladrones hubo un cambio de corazón y él admitió que era pecador, que merecía la crucifixión, pero él dijo sobre Jesús, o sea, ningún mal hizo, nada malo. Lucas 23, 41 lo dice así. Entonces, el ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, fue una oración simple y sencilla, pero el reflejo de su conversión y lo que pues motivó a Jesucristo necesariamente a decir, porque obviamente Cristo también estaba muriendo por él, que de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ahí se nos revela, primero, bueno, la palabra nos dice que Cristo descendió a las profundidades. Y ya mismo vamos a estar hablando de pues versículos específicos, pero sí, pues obviamente él mismo dijo y él mismo profetizó antes de morir que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, él estaría en el corazón de la tierra. Entonces, bueno, cuando está crucificado y este ladrón se arrepiente, él le promete y le dice, de cierto estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si él iba a estar en el corazón de la tierra. ¿Acaso que el paraíso está en el corazón de la tierra? Bueno, en ese tiempo había un paraíso temporal en donde todos aquellos que eran los amigos de Dios, que morían, iban a un paraíso temporal esperando el sacrificio del Mesías, y ese paraíso temporal se llamaba el seno de Abraham. Jesucristo pues lo dijo bien claro. Para ser más específico, y de esto hemos hablado en otros programas, en la imagen que usted puede ver ahí, pues nos recuerda los perversos hermanos de José, que por su envidia lo vendieron como esclavo a Egipto, preservándolo Dios de que lo hubieran matado. Y ellos pues, luego de venderlo, la túnica de muchos colores la ensuciaron con sangre de un animal y fueron con esa túnica de muchos colores ensangrentada a su padre a decirle que supuestamente una mala bestia lo mató. Entonces nos llama la atención y pues en el caso de la palabra del Señor, pues nosotros podemos leer que en Génesis 37-35, Génesis capítulo 37, versículo 35, Jacob da una exclamación terrible en base a su dolor y sufrimiento por la aparente muerte de José a manos de un supuesto animal salvaje. Aunque sabemos que era mentira, pero la realidad es que pues él se lo creyó y los hermanos lo vendieron, pero él no sabía. Él creyó lo que los hermanos de José le vinieron a decir. En Génesis 37-35, usted lo puede buscar, él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, Jacob no hablaba de irse para el infierno, ya que la palabra hebrea que en el Antiguo Testamento se usa para el lugar en donde iban todos los muertos es Seol o Sheol. La palabra griega en el Nuevo Testamento viene a ser Hades. Lo que pasa es que antes tanto amigos como enemigos de Dios iban al Seol, morada de los muertos, porque había una subdivisión para aquellos que estaban, ¿verdad?, en el lugar de reposo temporal llamado el seno de Abraham,
y la otra subdivisión era el lugar de condenación, donde los que están ahí, todavía están ahí, están esperando el terrible juicio de Dios, el juicio de Dios para ellos. Y están ahí en ese lugar de tormento. Y eso lo podemos, en donde pues había un rico y estaba Lázaro. Entonces muere el rico y el rico va al infierno o al Hades. Y entonces Lázaro va al seno de Abraham. Lo que pasa es que Seol involucra a los dos. Entonces en la palabra se nos dice bien claro en el versículo 27, cuando el rico ve a lo lejos a Lázaro en el seno de Abraham, en esa gran cima que los divide, dice: te ruego, Padre, que te envíes a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. O sea, tratando de salvarse. Pero antes que eso, él le dice a Abraham que por lo menos Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que le lleve agua, aunque sea una punta de agua, una gota de agua, porque él estaba atormentado en esa llama. La pregunta ahora viene a ser aquí: ¿qué tenía Lázaro que estar ayudándolo a él? Lo que pasa es que se nos revela también que cuando una persona muere en sus pecados, está en un nivel de conciencia en el cual, como no se arrepintió, se queda en ese nivel de conciencia, y él parece que todavía, aún en el mismo infierno, estaba con esas ínfulas de rico, y creía y seguía pensando que Lázaro, por haber sido pobre en la otra vida, lleno de llagas, pues tenía que servirle a él. Y mire lo que Abraham precisamente le dice: mira, él en su vida tuvo males y tú vienes, ahora él aquí es consolado y tú eres juzgado. O sea, por resumir un poco, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes, aunque estamos por aquí. O sea, este lugar es un paraíso, y el de ustedes es de condenación. O sea, ninguno tiene que ver con el otro. Fue duro lo que Abraham le dijo al rico. Lo que pasa es que nosotros lo leemos en el lenguaje bíblico, pero cuando interpretamos, verdaderamente se lo dijo bastante duro, y bueno, lo que le dijo fue en realidad la verdad. Entonces, mire lo que, si tomamos en cuenta, ¿verdad? Lo que estamos tomando de la palabra del Señor, en este caso, pues, Jacob no hablaba de irse al infierno cuando dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Él hablaba del seno de Abraham. Lo que pasa es que Seol era la morada de los muertos. Entonces, en este caso, pues, si tomamos en cuenta Salmos capítulo 16, versículo 10, y la cita de Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 27, precisamente en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro, cuando se levanta y da su discurso, cita a Salmos capítulo 16, versículo 10. O sea, 2 versos que indican que el Seol y el Hades ahora vienen a ser el mismo lugar. Precisamente el día del Pentecostés fue después de la resurrección de Jesucristo, o sea, un tiempo después. Entonces, de acuerdo al sermón de Pentecostés de Pedro, David no hablaba de sí mismo en el Salmo 16:10. O sea, cuando digo la resurrección de Cristo fue mucho, fue mucho antes del Pentecostés, que la resurrección de Cristo fue mucho antes que el Pentecostés, pues obviamente sabemos que el Pentecostés era una fiesta judía, pero estamos hablando del día del Pentecostés específico, donde el Espíritu Santo se aprovechó para manifestarse. Entonces, él, en este sermón que él da, él dice que en Salmo 16:10 proféticamente hablaba de Jesús, porque el cuerpo de David, a diferencia de Jesús, fue sepultado. Lo puede ver en Hechos de los Apóstoles 2:29 al 31. O sea, cuando nosotros leemos, ¿verdad? En Salmo 16 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, ahora inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos 2:27 explica: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, él explica que Jesucristo estaba de sí mismo y que era Jesucristo el Hijo hablándole al Padre, que no iba a dejar su alma en el Hades, en el Seol. O sea que quiere decir que Jesucristo, cuando estuvo muerto después de haber sido crucificado, tal y como él lo profetizó, él descendió allí.
Entonces dice así, lo voy a leer, Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces en Efesios 4:9 se sigue confirmando, ¿verdad?, por la Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Yo creo que queda evidenciado que Cristo bajó al seno de Abraham y se llevó a los que estaban allí, pero también la Biblia nos habla que visitó otros lugares o prisiones espirituales que, aunque no son los mismos, están en lugares profundos en secciones. Yo quiero que usted me acompañe a leer en Isaías 14:15 específicamente. Jesucristo bajó a las profundidades terribles. Isaías 14:15 nos dice del lucero Lucifer cuando se rebeló. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí se nos revela algo bien impactante. O sea, se nos habla del abismo, que es una prisión, y se nos habla del Seol, que era antes la morada de los muertos, pero en la actualidad ahora es solo la morada de los muertos para los condenados. Entonces, el abismo es una prisión en el campo espiritual, a diferencia del infierno, y Lucifer, es bien importante ver que él fue echado al Seol, a los lados del abismo, no en el abismo como sí. Entonces, lo que podemos ver aquí, pues, no es lo mismo. Y obviamente, pues, sabemos, la palabra es clara, el abismo no es una prisión para seres humanos, sino para potestades demoníacas. Y si usted lee en el Apocalipsis, hay potestades demoníacas que están presas y que serán sueltas en los días de la llamada gran tribulación, para atormentar a la humanidad, y también será la futura prisión temporal de Satanás cuando Jesucristo venga y gobierne la tierra específicamente por 1000 años. Y usted lo sabe, Apocalipsis 21 al 3 lo dice. Por igual es entendido que si Satanás estará en el abismo, todos sus demonios, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes van a estar allí. Y él fue echado cuando se rebeló al Seol, a los lados del abismo. O sea, lo que nosotros podemos ver también, ¿verdad?, y es tan impactante cuando seguimos el orden bíblico, es pues el caso de los demonios cuando salen los endemoniados gadarenos, que le rogaban a Jesucristo que no los arrojase allí, o sea, que no los arrojase al abismo. La palabra es clara, en un evangelio nos dice que era un endemoniado, en otro evangelio nos dicen que eran supuestamente, pues ahí nos habla 2 endemoniados gadarenos. Pero el asunto que hay que entender acá, ¿verdad?, sobre esto del endemoniado gadareno, los endemoniados gadarenos, es que cada evangelista pues viene a hablar todo desde su propia perspectiva. Entonces, pues cuando él habla todo desde su propia perspectiva, bueno, yo puedo describir por lo menos aquí en el estudio de televisión donde estoy, yo puedo decir, estoy en un estudio de televisión y puedo describir una sola de las cámaras cuando en realidad son 3 cámaras. La realidad es que eran 2 endemoniados gadarenos. Lo que pasa es que en un evangelio se describe el que estaba más posesionado de los 2. O sea, el que estaba peor de los 2, ese es el que se describe en un evangelio y por eso se le pone el endemoniado gadareno. Pero la realidad es que eran 2. Y no es que la Biblia se contradice, es que lo que pasa es que pues obviamente la Biblia hay que saber interpretarla. En esta ilustración a continuación, y pues yo quiero que me siga acompañando en el programa, vamos a ver por aquí, se nos revela, bueno, el ángel que Dios manda a que aprisione a Satanás en el abismo, su futura prisión temporal. Si los demonios le tienen terror, imagínense también el diablo. Entonces, pues, esta imagen corresponde a algo que nos habla en la profecía del Apocalipsis, Apocalipsis 21 al 3, donde dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, terrible. Entonces, claramente vemos, Satanás fue derribado al Seol.
opera libremente y fue derribado al Seol Hades, a unos lados del abismo, pero Satanás ahora opera libremente. Los endemoniados gadarenos, cuando fueron a Jesucristo, les rogaba que no los metiera en el abismo antes de tiempo. O sea, que ellos saben precisamente lo que les espera. O sea, entonces, pues, bueno, abismo se define como la más grande profundidad. Esta palabra suele usarse para aludir al pozo más profundo del océano, o sea, aguas profundas. En el abismo están también colocados los cimientos del planeta. Génesis 1:2 dice claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Job 38:30 dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. En otras palabras, las puertas del abismo están congeladas, suficientemente claro para señalar al polo norte y al polo sur, pues obviamente como sus puertas. Entonces, llegamos ahora a una parte que queremos mostrar, referente a los 3 días y los 3 noches que transcurrieron en la crucifixión de Jesús. O sea, nuestro mismo Señor Jesucristo estuvo en el abismo. Apocalipsis 1:18 nos revela, dice, y el que vivo, o sea, y el que vivió estuvo muerto, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, más específicamente nos dice en Romanos 10:7, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Romanos 10:7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, Cristo estuvo en el abismo. Y entonces, si Cristo estuvo en el abismo, pues también quiere decir que parece pues que también estuvo obviamente en el infierno, en el Hades como tal, ya que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis ya 1:18 lo revela. Lo que pasa es que se revela más adelante, no se revela en forma ordenada en la Biblia, sino que mientras usted la lee, usted se va dando cuenta. Entonces, además de esto, Cristo visitó otra prisión y es ahí donde vienen los grandes debates en la teología. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Escuche, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser preservados para el gran juicio. Hay que entender que la Biblia no fue escrita originalmente en español, sino traducida, y en la traducción se trataron de conseguir palabras que explicaran la esencia del texto. Sin embargo, en el idioma original es mucho más claro y por eso existe lo que se llama el estudio de las Escrituras. Literalmente el texto dice así, y yo se lo voy a leer. Bueno, ciertamente, y escuche, ciertamente si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el tártaro los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para el juicio. O sea, la expresión echarlos al tártaro se traduce del griego tártaro, derivado de la voz tártaro, por eso pues se dice tártaro. Entonces esto de la palabra tártaro también se utiliza, y lo curioso aquí, se utiliza en las mitologías paganas que eran precristianas. En la Ilíada de Homero, este tártaro mitológico está representado por una prisión subterránea, tanto pues, de forma explicativa, por debajo del Hades como la tierra lo está del cielo. O sea, una prisión más subterránea que el mismo infierno. Estas cosas mitológicas que salen no es que le resten credibilidad a la Biblia ni al cristianismo. Por el contrario, a mi punto de vista y como creyente en el Evangelio, le dan más fuerza porque son cosas que se vienen diciendo desde otra perspectiva a través de otras culturas que ya vienen a ser paganas, pero que vienen a ser de boca en boca, parece que basadas en hechos sobrenaturales que realmente existieron en la Biblia, pero que se cuentan desde otras perspectivas, ¿verdad? Pero ya en la Biblia se nos revela lo que realmente pasó. Entonces, este tártaro no corresponde con el tártaro de la mitología griega. Sin embargo, es digno de notar que el tártaro mitológico no era precisamente un lugar para seres humanos, sino para criaturas sobrehumanas. Pero ahora vamos a dejar eso a un lado. Yo me quiero seguir enfocando en la palabra del Señor. Y sigamos viendo. Judas 1:6 dice,
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Habla acaso de los ángeles que pecaron contra el Señor allá arriba y que se rebelaron contra Satanás? Imposible. En Efesios 6:12 ya nos habla de ángeles, o sea, de ángeles caídos que están en libertad y que atacan a la iglesia. O sea, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si son espíritus, son ángeles caídos. O sea, bueno, lo que pasa es que también en esto existe una diferencia en el renglón del reino de las tinieblas, lo que es un ángel caído a un demonio. El demonio pues no tiene cuerpo. El asunto aquí también es que precisamente en Apocalipsis 12 se nos habla Satanás, tipo del dragón y la serpiente antigua, que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Si yo me voy a basar en la Biblia, quiere decir que también los demonios fueron ángeles perfectos que cayeron en esa rebelión con Satanás. Pero aquí en esta cita específica no nos está hablando de los que cayeron en la rebelión con Satanás, nos está hablando precisamente de otros grupos. Y aquí es donde llegamos a Primera de Pedro 3:18 al 20, donde se nos habla de forma bien específica a quienes Jesucristo fue a ver después de que murió. En otro programa, Testimonio del Infierno, Lloro y Crujir de Dientes, que dimos hace un tiempo, ¿verdad? Ahí hablábamos un poquito de que, bueno, si Jesucristo descendió al Hades y tenía las llaves del infierno y de la muerte, bueno, quizá este versículo que acabamos de mencionar nos diera un indicio de que de alguna forma predicó, ¿verdad?, pues a las almas perdidas, o se reveló en el mismo infierno para glorificarse como todo Dios. Si es de predicar, no era para conversión, porque ya todos esos ahí están perdidos. Pero si nosotros escudriñamos más en este texto, nosotros vemos también que Jesucristo fue al Tártaro, en las profundidades más allá del Hades, del mismo infierno. Y mire lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice aquí, en el cual también fue y predicó. Ahora raya esa palabrita en el texto bíblico: a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una otra vez esperaba la paciencia de Dios, o sea, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice bien claro espíritu. Ahora yo quiero que usted me acompañe a leer aquí. Bueno, en estas citas bíblicas, Eclesiastés 12:7 dice claramente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es en el caso de seres humanos. Cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo, y lo que se va a la salvación o a la condenación no es el espíritu del ser humano, es el alma. Ahora, lo dice en la palabra del Señor, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿qué significa estos espíritus que Cristo fue a visitar? Está hablando de estos ángeles encarcelados que pecaron. ¿Pero qué ángeles? Nos habla del tiempo de Noé, no nos habla de la caída de Lucifer, y ahora es donde viene todo esto. Bueno, Hebreos 1:13 al 14 dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? No son, y estos son los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. No hay duda de que eran ángeles caídos encarcelados que Cristo les fue a predicar en el Tártaro para exaltarse como Dios. No eran seres humanos, porque en el Tártaro no es una prisión para seres humanos, sino específicamente para estos seres. Y nos habla bien específico de los días de Noé. Seguimos rápidamente, ¿verdad?, en el tiempo que nos queda, para seguir explicando bien, de forma bien clara acá, lo que pues toca mucho más tiempo explicar, pero estamos rápidamente por la Biblia. Mire, por la Biblia. Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yo le voy a pedir a usted que me acompañe, ¿verdad?, a las siguientes imágenes. Vamos a pedir al director que nos ayude ahí. Bueno, en las siguientes ilustraciones, para seguir explicando. Bueno, Cristo fue al Tártaro y les predicó a esos espíritus encarcelados. No pueden ser almas encarceladas. Si fueran almas, fueran seres humanos. Si son espíritus, quiere decir que son ángeles que cayeron. Y la Biblia especifica bien claro que no era de la caída de Lucifer. Entonces, en esto hay una perspectiva teológica. Y bueno, es comparado inclusive, ¿verdad?, hasta en el caso de los días de Sodoma y Gomorra. Pero hay una perspectiva teológica que dice que los hijos de Dios se refería supuestamente a la descendencia de Set y las hijas de los hombres a la descendencia de Caín. Yo no estoy de acuerdo con esta perspectiva porque obviamente pues la sana hermenéutica, o sea, no permite insertar palabras adicionales o saltar a conclusiones. O sea, Génesis 6:2 indica que escogieron entre todas las hijas de los hombres, no solo las hijas de Caín. Si fuera la intención original del escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, no sería práctico y lógico que diría específicamente que fueron las hijas de Caín y no las hijas de los hombres. O sea, Génesis 6:2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y cuando vemos las palabras originales para hijos de Dios, es decir, Ben Elohim, no indica que Set era como Dios para recibir, o sea, para decir que los hijos de Dios fueran sus descendientes, y que Caín era como Adán para que las hijas de la tierra fueran sus descendientes. O sea, el texto en sí no pone restricción para que los hijos de Dios se han convertido en hijos de Set como una única y exclusiva interpretación. O sea, la realidad es que nadie para esa época tampoco era llamado hijo de Dios. Enoc caminó con Dios, pero el nombre hijo de Dios no viene dado a nosotros hasta después del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Jesucristo se hace llamar hijo del hombre para que nosotros los hijos de los hombres seamos llamados hijos de Dios. Y entonces en Job 1:6 dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. O sea, de la transcripción en Job, hijos de Dios significa los ángeles. Ahora, referente a esto, pues se nos dice que ellos dejaron su propia morada. Esta habitación celestial en 2 de Corintios 5:2 es la misma palabra en griego o iketerión, y la misma habitación y vestidura abandonada por los ángeles en Judas 1:6. O sea, si estas hijas de los hombres, según los versos 6, 1 y 2, y la palabra original, hijas es Bath, o sea, Bath Adán, hijas de los hombres, esto no puede restringir que el texto, o sea, a decir que todas eran descendientes de Caín, sino que deben ser hijas de todo hombre en la tierra. O sea, el texto tiende a insinuar que estas hijas no estaban limitadas a una sola familia o a un solo linaje. O sea, entonces, lo que viene entonces aquí en el debate es, bueno, Cristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero nosotros lo que podemos ver es que, bueno, de acuerdo a la Biblia es clara, nosotros como seres humanos, el Señor nos ha mandado a que pues nos casemos, ¿verdad? Y que pues si usted va a convivir, pues usted se case, y la Biblia pues lo dice así. Pero el asunto es que como quiera, hay gente que sin casarse conviven y tienen hijos. O sea, una cosa es casarse, otra es procrear. Yo puedo decir también que no hay que casarse tampoco para por lo menos una persona reciba, o una mujer reciba inseminación artificial. O sea que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, y el asunto aquí que vemos también en la Biblia es que aunque los ángeles son seres espirituales, también pueden tomar formas humanas. Hay una tecnología en los cielos que existe desde siempre que es incomprensible. A través de esa tecnología milagrosa en las manos de nuestro Dios, nosotros vemos que fue que Jesucristo encarnó en forma humana. Bueno, se necesitaban los cromosomas de una mujer, el vientre de una mujer. Por eso es que Jesucristo se hace llamar la simiente de la mujer, cuando en Génesis 3:15 él profetiza, luego del pecado en el huerto del Edén, que él iba a venir a la tierra a morir por la humanidad. Entonces, bueno, en este caso lo que podemos decir y ser bien claro, bueno,
el Señor eligió unos cromosomas en una mujer justa de nombre María para crear entonces ahí la humanidad, el Espíritu Santo crear la humanidad de Jesucristo, que Jesucristo desde el principio estaba con el Padre, pero para morir por nosotros y salvarnos tenía que encarnar en forma humana, necesitaba esos cromosomas y el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en el vientre de una mujer pura y virgen. Esto es un hecho milagroso, pero también los ángeles tenían que conocer de esto también, o sea, es algo que podemos ver acá, o sea, bueno, si seguimos diciendo, yo quiero que usted me acompañe, vamos rápidamente y de nuevo, ¿verdad?, a estas imágenes para ir explicando algo en la historia bíblica. Vamos rapidito por aquí, ¿verdad?, en el caso de Sodoma y Gomorra. Bueno, lo que venimos explicando es que aunque los ángeles son seres espirituales, también pueden tomar formas humanas. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los dos ángeles que estaban con Lot. O sea, es admisible que los ángeles sean capaces de tomar forma humana, aún al punto de duplicar, ¿verdad?, que podemos decir o llegar a decir, aún al punto de duplicar sus características sexuales y posiblemente hasta su reproducción. Tiene que haber y tenía que haber un conocimiento de genética, o sea, estos ángeles a los cuales descendió Jesús a predicar en el Tártaro estaban allí por un juicio divino de haber dejado su propia morada. Y yo estoy citando la Biblia, su propia esfera. Hay que reconocer que ellos como ángeles, es obvio que sabían y tenían conocimientos tecnológicos, incluido la ingeniería genética, y es de sabido que con ellos corrompieron a la humanidad y engendraron gigantes. O sea, en este caso, pues lo que podemos ver, y bien claro, ¿verdad?, en el caso de la palabra del Señor, ya bueno, si nosotros buscamos pistas ya en la tradición, y inclusive hasta por el historiador judío Flavio Josefo, que se usa mucho en el caso de la historia de la guerra de los judíos y para el estudio de teología, él establece que las leyendas griegas de los titanes fueron basadas en las historias de los gigantes llamados Nefilim. La palabra Nefilim en hebreo viene de la raíz nafal y significa caído y usada para designar desperdicio. Otras generaciones de gigantes precisamente ocuparon la tierra prometida, pero ellos no fueron tan altos como lo fueron los Nefilim, que dice la tradición que los Nefilim medían 450 pies de alto. O sea, cuando la Biblia en los tiempos de Noé dice que toda carne se había corrompido, yo creo que había algo más profundo allí. Yo creo que había una corrupción de genética, o sea, había una manipulación genética que había corrompido también a la humanidad, además obviamente del pecado. ¿De dónde salen en la Biblia también estos gigantes? O sea, el rey Og de Basán, que era gigantesco, cuando los israelitas van, ¿verdad?, a la conquista de la tierra prometida, solo inclusive un solo racimo de uva lo tuvieron que tomar entre dos hombres, que la estatura promedio alta para lo que se conoce, ¿verdad?, en nuestra esfera, estatura promedio de una persona alta es de 6 pies de alto el tamaño promedio. Entonces, por lo que se puede llegar, ¿verdad?, a calcular contra si un racimo de uva lo tuvieron que cargar entre dos hombres, más o menos en cálculo, y nosotros pues sabemos lo que es el size de una uva para nuestro tamaño normal, estamos hablando de que el pueblo de Israel se tuvo que haber enfrentado a gigantes de 30 pies a 36 pies de alto. Y la palabra pues especifica bien claro sobre estos gigantes que precisamente ocupaban la tierra prometida. Ya yo estoy hablando aquí después del diluvio y por eso es que nos preguntamos, ¿pero qué fue lo que pasó? Mire, si Dios puso una gran reprimenda sobre los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia morada, ya quedó más que claro lo que le espera a todo el que intente hacer lo mismo. Y no creo precisamente, ¿verdad?, que que esto haya pues sucedido otra vez en la parte, por así decirlo, angelical. O sea que lo que vemos según la tradición es que pues cuando después del diluvio Noé reparte las tierras entre 3 de sus hijos, Cán, y Jafet, o sea, uno de los hijos, se dice que uno de los hijos de Cán, o sea, Canaán, él se aventuró en una expedición buscando el monte Hermón y edificó ciudades que les quedaran
cercanas a ese monte, o sea, al monte Hermón. Una fue Sidón, ¿verdad? Que ahí fue que él edificó esa ciudad, y precisamente lo que se puede llegar a conjetura es que sencillamente estaba buscando edificar ciudades cerca del monte Hermón, buscando información sobre eso, como se le decía, vigilantes o ángeles que descendieron, y precisamente grabada en una piedra, dice la tradición, que encontró alguna información. Entonces, no nos explicamos cómo, pero en el caso de Canaán, tuvo que hacer un tipo, ¿verdad?, de manipulación genética para que esos gigantes llegaran a tener en sus dedos de los pies 6 dedos y en sus manos, ¿verdad?, también 6 dedos por igual. O sea, era algo genético diferente. O sea, de una unión normal de dos seres humanos, no se puede llegar a la conclusión de que de ahí, pues, supuestamente salen gigantes. Y estas cosas que les estoy hablando en nuestro programa está fuertemente respaldada por la historia, por teólogos y por todos los hallazgos que se han encontrado. Se han encontrado todo tipo de hallazgos. En otro programa habíamos tomado, ¿verdad?, el tiempo para hablar de los hallazgos científicos extraños de gigantes, y no de solo gigantes, sino de lo que parecían ser seres híbridos, ¿verdad?, que se habían encontrado. Entonces, bueno, lo que podemos decir, ¿verdad?, es que pues ciertamente hay misterios que hasta la misma palabra nos revela si las estudiamos claramente. Y lo que sabemos es que en el Tártaro hay potestades, o sea, hay ángeles caídos que Jesucristo mismo fue a visitar, que estaban allí. O sea, mire todo lo que él tuvo que ordenar. O sea, vamos rápidamente, ¿verdad?, a ver aquí también en estas ilustraciones, para seguir explicando unas cositas. Bueno, para hablar un poquito más, bueno, en el caso de esto, usted ve solo un ramo de uvas cuando los israelitas fueron a reconocer la tierra prometida. Era gente, literalmente, unos gigantes que estaban ahí. Luego del diluvio, se nos habla en Génesis, cuando Noé divide el planeta entre sus 3 hijos. A Cán se le dio África, a Sem se le dio el Medio Oriente, pero Canaán, hijo de Cán, dice la tradición que se aventuró hacia el norte a lo largo del mar Mediterráneo, dejando su territorio, viajó hasta encontrar, o sea, hasta estar en la parte que edificó, o sea, su primera ciudad, Sidón, en un área que sabía que no era su territorio. Igualmente edificó rápidamente otra ciudad, que era la ciudad de Tiro, las dos más cercanas hacia el monte Hermón. Bueno, si nosotros volvemos aquí en las imágenes atrás a lo que fue la conquista de la tierra prometida, Josué 12, 4 al 5 dice: y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte, donde dice, en el monte Hermón, dice en la Biblia, en Salca, en todo Basán, hasta los límites del sur, y de Maca, la mitad de Galat, territorio de Seón, rey de Hesbón. Yo no creo que sea una casualidad que precisamente los gigantes a los que se enfrentó el pueblo de Israel estaban allí. O sea, y para que esas uvas fueran tan grandes y no fuera algo natural, o sea, lo que usted puede definir aquí para alimentar gigantes, gente grande, se necesita frutos grandes, o sea, se necesita frutos grandes. Para alimentar gente grande se necesita frutos grandes, y los que son más pequeños tienen que ser en lotes también más grandes. Y para que se dieran frutos de ese tamaño, tiene que haber habido también una manipulación genética con el caso de la fruta, para que ellos pudieran, pues, ser accesibles a todo lo que un cuerpo de un gigante demandaba. O sea, estamos hablando de gigantes de 38 pies de alto. Aún hasta el tiempo de David, Goliat quedaba. O sea, ya en el caso de Goliat, él era un cuarto gigante y 3/4 filisteo, y llegó hasta 9 pies y 9 pulgadas de estatura. O sea, otra raza de gigantes fueron los anaseos, o en el inglés que se les dice Anakim. En Números 13, 21 al 33 lo dice. Algunos de los amorreos fueron, dice, altos como un árbol de cedro. Amós 2:9. Otra raza de gigantes encontrada en el Viejo Testamento incluye los emitas, que lo dice en Deuteronomio 2:9 al 11, y los sonsomeos. O sea, también en Deuteronomio, de los versículos de 20 al 21 en el capítulo 2.
Tanto los anaseos como los emitas y sonsomeos eran de la misma altura. El valle de Hinnom era el llamado Valle de los Gigantes. Y yo, bueno, ahora aquí le voy a leer en la palabra del Señor, donde nos habla por acá, dice Josué capítulo 15, versículo 8, dice, y sube este término por el valle del hijo de Hinnom, al lado, mire, al lado sur del Jebuseo, y está, o sea, es Jerusalén. Vamos de nuevo aquí, que es que estamos un poquito, ¿verdad?, con esto de acá en el iPad. Bueno, dice, y sube este término por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, esta es Jerusalén. Dice, luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está en el extremo del valle de los gigantes hacia el norte. Entonces Josué 18:16 dice, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaín, desciende luego al valle de Hinnom al sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. O sea, Josué destruyó a los anaseos, excepto por unos gigantes que escaparon. Bueno, uno de ellos, dice en la palabra del Señor, que escapó a Gaza. Bueno, obviamente, pues de ahí saldrá entonces lo que era la descendencia de Goliat. Dice en Josué 12:4-5, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesús y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hesbón. O sea, bueno, vemos que aquí se nos dice de forma bien clara algo bien importante referente a esto de los gigantes y que da peso a lo que estamos diciendo. Y yo solamente estoy hablando de la palabra del Señor. Mire, si nosotros nos guiamos, ¿verdad?, por el caso del libro de Enoc, el asunto con los libros que están fuera de la palabra del Señor, aunque el libro de Enoc habla bastante claro y explica algunas cosas que pasaron ahí, bueno, hay que entender que antes, para que un libro haya sido digno de ser considerado canónico, o sea, que fuera parte del canon de las Sagradas Escrituras, debía de cumplir con ciertos requisitos que el libro de Enoc no los cumplió, y no es seguro que se tuviera alcance a él, por lo menos en la forma escrita, cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento. O sea, lo que es probable es que una parte importante, y ya hablando del libro de Enoc, porque lo que he mencionado en todo el programa ha sido la palabra, no ningún libro apócrifo, pero para que usted sepa, bueno, lo que es probable es que una parte importante del material, bueno, una parte importante de este material es que, pues, mucho más tarde, después de que Enoc vivió, pues alguien escribió esto, quizás usando el nombre de Enoc, sin ser el mismo Enoc quien lo escribiera. O sea, a este tipo de libros atribuidos a un autor que en realidad no lo es, se le llaman libros pseudoepigráficos. O sea, Enoc era una persona importante que nos muestra en la palabra del Señor, y en el libro de Enoc se nos hablan ciertas cosas que parecen confirmar lo que la misma Biblia nos dice. Pero el asunto es que en la misma Biblia podemos encontrar toda la verdad. Si vemos cosas extrabíblicas para dar peso y predicarlos como que fueran doctrina, no vamos a estar nosotros haciendo las cosas bien. Estas cosas nos ayudan, ¿verdad?, leyéndolas, a aumentar el conocimiento. Pero lo que les quiero traer en mi programa es que en la misma Biblia nos habla todo, y lo podemos nosotros comparar con algunas cosas que se hablan en la tradición para encontrar respuestas. Pero ya la Biblia dice todo bien claro. Y bueno, esos 3 días y 3 noches que Jesucristo estuvo muerto, fue a predicarle a esos espíritus encarcelados que están en el Tártaro. O sea, hemos aprendido, bueno, hay varias prisiones en el campo espiritual. El infierno, que es el Hades, el caso, ¿verdad?, del Tártaro, el caso del abismo. Bueno, sí, ciertamente las hay. Entonces, para hablar un poco más de estos gigantes, hay una parte en la palabra del Señor que vemos que David, para enfrentarse al gigante Goliat, tomó 5 piedrecitas, pero usó solamente una. Yo pienso que de forma prefigurativa, en la forma tan bien elaborada que el Espíritu Santo hace las cosas, en el caso de su palabra, esas 4 piedras restantes, porque pues obviamente con una fue que se mató a Goliat, esas 4 piedras restantes significaban los 4 gigantes
restantes a los cuales se iba a enfrentar David. Bueno, obviamente no solo él, sino él con sus valientes. Bueno, nos dice en la palabra del Señor que hubo un gigante de nombre Isibenob, que significa morador de las alturas. Dice en 2 de Samuel 21:15 que David se cansó en medio de esa batalla. Para ese tiempo David tenía 57 años y Abisai, uno de sus valientes, llegó en su ayuda, le libró y mató al gigante filisteo. Otro gigante de 2 caras de nombre Saf, o sea, el mismo gigante que en Primera de Crónicas 24 aparece con el nombre de Sipai. El tercer gigante, hermano de Goliat Geteo, el que mató a David, Lamji. Y el cuarto gigante que no aparece nombre, pero que se describe como un gigante. Entonces, de la Biblia en el hebreo, para tomar bien la concordancia que dice aquí, o sea, dice en 2 de Samuel 21:19, hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Elhanán, que era un apodo de David, hijo de Lareorguín de Belén, mató a quien estaba con Goliat el Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. O sea, esta interpretación correcta y contextualizada viene en el evento registrado en Primera de Crónicas 25, cuando también concuerda y dice, hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanán, apodo de David, hijo de Lair, mató con el belenita al hermano de Goliat del Geteo, el asta cuya lanza era como de un rodillo de telar. Hay que entender, pues obviamente, bien claro la palabra del Señor, y como venimos diciendo, la Biblia no fue escrita originalmente en español y hay que buscar las concordancias, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que se nos habla, pues obviamente en las traducciones. Bien importante que nosotros pues entendamos también, ¿verdad? En este caso, bueno, hablamos de estos lugares de condenación, pero es de suma importancia hablar que el lugar de condenación temporal pues es el infierno Hades, pero el lugar de condenación final se llama lago de fuego y azufre, que es un lugar de destrucción eterna que también se compara con Gehenna. O sea, lo que quiero explicar aquí en estos minutos que nos quedan de programa es que la palabra griega Gehenna se utiliza también en el Nuevo Testamento para infierno, o sea, para el infierno, y se deriva de la palabra hebrea Ginom. O sea, el término griego Gehenna se menciona 12 veces en la Biblia, igual que el lago de fuego. El Gehenna simboliza la destrucción eterna. O sea, lo que quiero que usted entienda es que algunas versiones en la Biblia traducen a Gehenna por infierno, pero la realidad es que no son lo mismo. O sea, la palabra Gehenna viene de una frase hebrea que significa valle de Hinnom, un valle que estaba justo afuera de Jerusalén. Si usted lo ve en la historia, y en tiempos bíblicos era el basurero de la ciudad, el lugar se mantenía ardiendo para quemar basura, o sea, los que se dirían en otros lugares, cresa, larva, o sea, los gusanos, consumían todo lo que el fuego no lograba destruir. Y nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, precisamente en la Biblia, usa ese lugar para representar la destrucción eterna. Él dijo que allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, lo mismo es en el infierno, lo mismo va a ser en el lago de fuego y azufre. O sea, pero no son lo mismo, son dos lugares diferentes. Con esa palabra, Jesucristo precisamente describió lo que ocurría en el valle de Hinnom y a la misma vez hizo alusión a una profecía registrada que, para ir terminando nuestro programa, yo quiero que usted me acompañe en la Biblia. En Isaías 66:24 dice la profecía: pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí, porque los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán y su fuego mismo no se extinguirá. O sea, note que en esta profecía los gusanos y el fuego consumen cadáveres, no personas vivas. Así que Jesucristo pues se refería a la aniquilación total. O sea que es bien claro lo que en la palabra aquí nos dice, y precisamente los que están hoy en día en el infierno serán juzgados por todos sus pecados y serán llevados entonces al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Hoy en día, pues, en el Hades o infierno, quienes están sufriendo y quienes están ahí siendo condenados y en tormento son los seres humanos.
pero en el lago de fuego y azufre va a ser demonio, diablo, ángeles caídos, todos sufriendo por igual, toda la jerarquía satánica sufriendo por igual. Bueno, hemos tocado una parte bien importante hoy en nuestro programa que coincide, ¿verdad? Y va de la mano con otros programas más que nosotros hemos venido haciendo, ¿verdad? Para ir llevando de la mano, ir a explicar estos términos. Y precisamente lo que yo quiero demostrarle hoy, bueno, hemos hablado precisamente todo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Si usted escudriña un poco más, usted va a ver allí grandes misterios que son revelados. Y bueno, nuestro programa hoy lo hicimos, ¿verdad?, en base a nuestro, podemos decir hasta el momento, libro final, Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, en donde pues ahí explicaremos más y se explica un poco más sobre lo que significa todo esto, o explica un poco más sobre este tema que hemos traído en nuestro programa. Hoy en nuestra hora de programación hemos explicado, ¿verdad?, tomado la hora completa desde principio a fin para nosotros poder tomar este tema tan delicado e irlo llevando de la mano y explicarlo de forma bien detallada. Recuerde visitar nuestras páginas en el internet www.miguelsanchezavila.com, www.miguelsanchezavila.org y nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Solo ponga Miguel Sánchez Ávila, nos va a conseguir. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, Dios les bendiga, hacia adelante en el Señor y recuerde esto, con Dios siempre y más que vencedores por medio de aquel que nos amó.